Muchas gracias, muy buenos días a los presentes, a todos los que nos acompañan, muchas gracias a los maestros que han estado aquí con nosotros. Y dado mi perfil procesalista, yo les quiero comentar un poquito cómo es que se aplica este principio del interés superior de las niñas, los niños y adolescentes en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Como ustedes ya saben, tenemos un nuevo sistema de enjuiciamiento oral, pero que no se ha implementado en casi toda la República Mexicana, solamente en la Ciudad de México, y eso en la Ciudad de México lo tenemos en una primera fase. Pero esta forma de enjuiciar nos permite que la solución de los problemas que se puedan suscitar pueda favorecer a las partes. De entrada, bueno, me gustaría yo comentarles que el juicio oral familiar, que aquí es lo que nos interesa, el juicio oral familiar, que va a ser aquel que va a servir para poder dilucidar o poder resolver estos problemas, pues se estructura de tres etapas, tres grandes etapas que tiene el juicio oral familiar, que es la etapa postulatoria. Esa etapa se caracteriza principalmente porque las partes, es decir, una parte actora o demandante, presenta su demanda, fija su pretensión, y tenemos también, una vez que se admite esa demanda a trámite, se ordena el emplazamiento, esto es, que se le comunique esa demanda al demandado, pues este demandado ya emplazado pueda producir la contestación como una forma de responder, digamos, muy común, ¿no? Porque podemos tener varias formas de que el demandado pueda reaccionar. Igual puede ser que no conteste la demanda, puede ser que se vaya en rebeldía, o puede ser que se allane total o parcialmente. Es decir, allanarse es que acepte ciertas pretensiones o de manera total o parcial. Entonces, la reacción más común que pueda tener un demandado pues es contestar. Entonces, esta etapa de postulatoria se caracteriza justamente por eso, para que las partes fijen sus pretensiones. Tenemos también una etapa preliminar que pues la finalidad que busca es depurar el juicio, es decir, que se pueda, en primer lugar, dar solución al conflicto a través de un convenio, pero si no, entonces hay que preparar todo aquello que sea necesario para la siguiente etapa, que en este caso sería el juicio oral o el juicio. Es decir, si no hay solución a través de un convenio entre las partes, entonces vamos a depurar cuáles van a ser los hechos que van a todavía ser controvertidos, porque a lo mejor si la parte actora manifestó que procrearon en común a un hijo, pues realmente si la demandada lo acepta, pues es un hecho ya no controvertido, es un hecho que va a quedar fuera del juicio, dado que ya está aceptado. También de igual manera vamos a llevar las pruebas necesarias que nos van a servir pues justamente para pretender acreditar esos hechos que todavía son controvertidos. Eso es la etapa preliminar. Es una etapa preliminar que a su vez se divide en dos fases. Tenemos una junta anticipada y tenemos una audiencia ante el juez. Todo eso se lleva en un solo momento. No crean que son dos sesiones. En un solo momento te convocan a las 10 horas de tal día para llevarse a cabo la etapa preliminar. Y bueno, pues la junta anticipada se caracteriza como si fuera una sesión de mediación. No sé si alguien ha visto o ha visto en los videos de YouTube, porque digo, a menos de que alguien haya sido algún participante de un proceso de mediación, pero justamente es un espacio, una sala en la cual no está el juez, está un secretario judicial, están las partes, de hecho es una mesita, y obviamente lo que se busca pues es si hay una propuesta de convenio, si hay alguna propuesta de acuerdo de hechos no controvertidos, oye, qué hechos tú aceptas, qué hechos no, también igual pruebas, qué pruebas vamos a llevar al juicio, etcétera. Y bueno, pues ya cuando termina, ese mismo día se pasa a la audiencia ante el juez, y el juez pues va a resolver si hay un convenio, pues se va a tener por aprobado.
si es el juez lo estima pertinente, y en caso de que no, bueno, pues resolver todos los demás temas pendientes que yo he comentado para preparar el juicio. Ya en juicio, que es la tercera etapa, en esta etapa de juicio oral, justamente lo que se va a buscar es que las partes formen sus alegatos de apertura, es decir, le digo al tribunal, al juez, que te quiero prometer que voy a acreditar ciertos hechos, con tales testigos, tales peritos, etcétera. Y entonces, ya que formulen sus alegatos de apertura, entonces ya se van a desahogar las pruebas que fueron previamente admitidos. En la etapa preliminar, la etapa anterior, desde luego que ya el juez tuvo que pasar al tema de admisión de pruebas o a la exclusión, cuáles van a ir al juicio, cuáles no. Entonces llegamos a juicio y esos testigos admitidos, esos peritos admitidos, van a ser los que van a ser interrogados, contrainterrogados, reinterrogados, recontrainterrogados, que son técnicas de litigación, que no es materia de esta plática, pero estoy dando una breve introducción, porque si ahorita que yo comente algunos aspectos, pues ustedes están norteados. Entonces, en esa etapa de juicio oral, van a presentarse sus testigos, estos peritos, van a ser interrogados, va a haber cierta información y el juez va a emitir su sentencia definitiva. Es decir, si le asiste la razón a una de las partes. Y después ya tenemos una etapa para que se pueda apelar, viene ya que la sentencia pues ya no pueda ser, ya es firme, ya sea firme, pues ya viene la ejecución. Bajo este contexto del juicio oral familiar, yo quisiera que ya situara el interés superior del menor, de las niñas y niños adolescentes. Lo que pasa es que cuando decía el maestro Carlos, que desde luego que hay una tendencia más que nada internacional, jurisprudencial, de intentar abandonar esa denominación de menores de edad. Me parece afortunada, sin embargo, en la práctica a mí me ha pasado que para, digamos, englobarlos o hablarlo de manera más rápida, pues a veces decimos menores de edad, ¿no? O el hijo menor de edad. Entonces, pero al final del día, lo que yo quiero aquí establecer es cómo este principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes o del menor de edad se aplica en el Código Nacional. Miren, el artículo 557 del Código Nacional establece cómo este principio debe ser respetado por el juez en ese juicio oral familiar. Aclaro, también existen procedimientos no contenciosos, es decir, que no tienen ningún tipo de conflicto. Por ejemplo, una adopción, pues ¿cuál conflicto, no? O sea, es un trámite. El tema del permiso de viajar, la autorización del progenitor para que la niña o adolescente viaje al extranjero, bueno, pues ese es otro también, no tiene conflicto, ¿no? Salvo que ahí hubiera algún tema. Pero entonces, los procesos no contenciosos lo vamos a hacer a un lado. El juicio oral familiar. ¿Cómo el juez debe de respetar el interés superior de niñas, niños y adolescentes? Bueno, ese artículo establece 7 supuestos que hay que observar. En primer lugar, actuar más allá de la demanda. Así lo reza la fracción primera. Fíjense que yo tuve un caso, porque este juicio oral familiar, déjenme decirles, ya nosotros en Ciudad de México ya lo venimos, y algunas otras entidades federativas que me ha tocado capacitar, ya lo venimos aplicando. En el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ya existía el juicio oral familiar. Ya teníamos, no se le llamaba etapa postulatoria, pero pues se presentaba la demanda, la contestación. Teníamos, sí, desde luego, una etapa preliminar, una junta anticipada, audiencia ahí le llaman ante el juez, y bueno, pues el tema del juicio oral. Entonces, déjenme decirles que yo tuve un caso sobre una acción de reconocimiento de paternidad. Yo presenté la demanda y yo dije, bueno, pues si tanto nos refiere el Código de Procedimientos que hay diversos principios de contradicción, continuidad, concentración, ¿sí los han revisado? Es uno de estos principios caracterizan a los sistemas de enjuiciamiento oral, hacen que los juicios pues sean más rápidos, la información sea más expedita, bueno, en fin. Entonces,
yo decía, el principio de concentración. ¿Qué significa el principio de concentración? Pues que el juez resuelva en un solo acto todos los reclamos, todas las peticiones. Es decir, que no esté fragmentando para diversos juicios o para diversas etapas, o sea, sino que concentre en un solo momento la solución del conflicto. Entonces decía, bueno, es la acción de reconocimiento de paternidad. O sea, mi representada es la progenitora, pero el demandado pues no fue al registro civil a reconocerlo. Entonces vamos a obligarlo a través de esta demanda. Desde luego que en su momento se va a desahogar una prueba pericial en genética humana. Y entonces pues se demandó el reconocimiento de paternidad, el pago de pensión de una pensión alimenticia, alimentos vencidos y atrasados. Pero yo dije, ¿y por qué no la custodia? Porque en mi expertise y en varias demandas y que yo revisaba, pues prácticamente nadie pedía la custodia. Entonces yo ese día pedí la custodia y la verdad se me hizo muy injusto que en la junta anticipada el secretario judicial me dijera, oiga, licenciado, bueno, pues si ya estamos llegando a una propuesta de convenio, si el demandado ya está reconociendo que sí quiere reconocer que es su hijo y va a pagar una pensión alimenticia por tal monto convenido, es decir, dijo que 8,000 pesos estaban bien, pero no podemos resolver la custodia. Y, oiga, pero es que también es fundamental que se fije un régimen de convivencias, ya sea abierto o ya sea calendarizado. No, eso llévelo a otra vía jurisdiccional, otra vía legal. Entonces, en mi caso tuve que apelar, nos fuimos al amparo y el amparo obtuvimos la resolución favorable, ¿sí? Es decir, que si dice esta fracción primera, actuar más allá de la demanda, pues bueno, si en un dado caso la parte actora omite la custodia de ese hijo en la acción de reconocimiento de paternidad, pues el juez ir más allá, resolver todo lo inherente al menor y que sea pertinente, ¿verdad? Por ejemplo, no va a poder ir más allá de las cuestiones que no tienen nada que ver con el asunto. Decía la doctora Rosángela, el tema de el cambio de identidad de género no se está planteando en una demanda de reconocimiento de paternidad, y segundo, no tendría por qué el juez entrar en un tema así, pero sí el tema de custodia, porque si ya va a haber un reconocimiento de paternidad, pues de una vez defínase la custodia y de una vez defínase las convivencias. Entonces, actuar más allá de la demanda. 2, priorizar el derecho a la protección especial. Estamos con los supuestos de cómo el juez debe cumplir el interés superior del menor. El derecho de protección especial, bueno, pues eso creo que no es algo muy nuevo. En los juicios lo que el juez debe privilegiar es pues lo más que le beneficia, pero desde luego también analizando el contexto sociocultural, no porque la niña o el niño o adolescente le manifieste que sí quiere estar con su padre, no custodio, o sea, el que no va a ejercer la custodia, va a resultar que es lo mejor favorable, cuando realmente hay pruebas que demuestran que de vivir con él habría algún riesgo determinado. Entonces, priorizar el derecho a la protección especial. Estamos con este 557 del Código Nacional, fracción tercera. Atender a cada menor por sus características, necesidades o condiciones específicas. Fíjense que esto es algo muy importante, sobre todo, por ejemplo, en el caso del régimen de convivencias. Si tenemos que determinar lo más favorable, imagínense el supuesto en el que esta niña o niño no conoció, desde bebé, a su padre. No podríamos fijar un régimen inmediatamente invasivo, es decir, que conviva cada semana o conviva 3 veces a la semana. No se podría, porque se tiene que haber un proceso de reintegración. De igual manera, si se trata de que ya no convivió con su padre a cierta edad, habríamos que determinar si, como decía la doctora Rosángela, a partir de pruebas psicológicas, sociales, de trabajo social, que es lo más pertinente. Desde luego que pues esto impacta para una medida provisional y una medida definitiva. Fracción cuarta
necesidad de admisión de la declaración testimonial de menores. A ver. Aquí es un error del legislador. La verdad, nunca encontré en el Código Nacional que la declaración testimonial de menores fuera un medio de prueba, así como lo dice. Si ustedes revisan qué tipo de medios de prueba pueden ser ofrecidos, bueno, pues declaración de parte. La declaración de parte es cuando pues la parte actora se le interroga, a la parte demandada declaración de parte contraria, se le interroga a la parte demandada. Una prueba documental, prueba pericial, el tema de prueba de informes, pero no así la declaración testimonial de menores. Entonces, en ese sentido, considero que está mal ahí el legislador, nunca se va a poder ser interrogado un menor, en todo caso podría existir lo que es la opinión de menor. Quinta, evitar demoras prolongadas, innecesarias en diligencias o requerimientos intimidantes. Estos requerimientos hay que tener mucho cuidado, sobre todo las audiencias prolongadas. Me parece que el Estado mexicano tiene el compromiso de procurar que las audiencias sean lo más rápido posibles. Me parece que lo está logrando en cierta medida, pero en materia penal, por ejemplo. Pero aún así en materia penal todavía siguen teniendo retrasos. Entonces, ahora con el Código Nacional hay una unidad, también tenemos unidades de gestión judicial, algo así como los juzgados. Entonces, en ese sentido, ahí sí considero que hay que tener mucho cuidado en la organización, hay que crear más unidades o juzgados, como ustedes lo quieran entender, y una mayor capacitación de los jueces, porque si el juez va a estar con poca capacidad para llevar una audiencia, imagínense ahora que estos jueces, muchos jueces que vienen por elección popular, no van a saber cómo llevar una audiencia. Si no se les capacita, no se les instruye en ese aspecto, va a ser las audiencias más atrasadas y eso en perjuicio de los menores, ¿no? En la fracción sexta, reserva de datos personales. Desde luego, esto siempre ha sido importante, que no se revelen sus datos. Tan es así que en los juicios sus nombres van por las letras, ¿no? Sus iniciales, AJLB, ABBB, no sé. Es porque puede ser que algún abogado habilidoso diga, bueno, pues con el nombre del menor lo publico, ¿no? O igual puede ser que en algún medios de comunicación, protestas, lo revelen, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con no solamente impacta en los datos personales, sí, en los nombres, sino también en las imágenes. Hay que tener mucho cuidado con este tema. Fracción séptima, derecho a ser escuchado. Esto es algo fundamental porque es muy distinto a lo que se decía en la fracción cuarta de la declaración testimonial de menores. La declaración testimonial de menores pareciera un interrogatorio, como fuera un testigo. Ojo, la niña ni adolescente puede ser un testigo, pero en otro tipo de procedimientos. Por ejemplo, en el tema de materia penal, la víctima es un testigo. Entonces, ahí sí tendría que ser interrogado, claro está, con ciertas técnicas muy propias para la infancia. Entonces, el derecho a ser escuchado. ¿Estamos bien? Bien. Me prolongo y nadie me pone límites. Muy bien, gracias. Este último, derecho a ser escuchado, aquí también quiero comentar algo muy importante. El Código Nacional nos marca las condiciones por las cuales se va a llevar a cabo esta comparecencia. Es decir, ¿cómo se va a llevar? Fíjense. Primero, no en un ambiente hostil. El Código Nacional dice que no en un ambiente hostil. En materia familiar, es difícil todavía tener espacios. Digo, yo ahora que subí a los últimos pisos, ahí en las unidades de gestión, ahí donde están las nuevas unidades que están ya aplicando el Código Nacional, sí tienen ahí un espacio lúdico, un espacio para tener a los niños, pero creo que hay que hacer un poquito más, ¿no? El poner juegos un poco más grandes, quizá, no nada más es decir, tengo un rompecabezas y ya. O sea, habría que ver por los tiempos que puedan representar las audiencias. También el ambiente hostil, pues implica el tema de que, y esto va unido con otra condición que tiene que ver de que no deben de emitir su opinión en frente de sus progenitores, de las partes.
Porque si las partes están peleando, imagínense cómo el juez va a procurar el interés superior de las niñas, niños, adolescentes. O sea, debe ser muy cuidadoso el juez en que no haya condiciones de hostilidad. Por ejemplo, puede ser que incluso un testigo de la contraparte que pueda incluso hasta intimidar al niño. Entonces, me ha pasado casos en los cuales el tío trae una carpeta de investigación por violencia familiar. Pero obviamente el juicio se está llevando, vamos a suponer, son alimentos, es un juicio de alimentos, custodia, pero solamente entre los padres. Pero el tío de una de las partes resulta que trae una carpeta y también es ofrecido como testigo. Pues obviamente si hay que hacer valer este tipo de situaciones, hay que hacérselas saber al señor juez de que ese testigo puede representar una amenaza, una hostilidad en el menor al momento de entrar al juzgado o en su caso a la unidad de gestión judicial, que decía que son como juzgados. Otra condición para que se lleve a cabo este derecho a ser escuchado es que sea en presencia de un equipo interdisciplinario. Aquí es lo que decía nuestro Carlos, ¿no? La importancia de que el derecho no nada más se mire con reglas y principios de tipo jurídico, sino que también podamos tener una visión inter, multi y transdisciplinaria. En ese sentido, gracias. En ese sentido, aquí la escucha de menor va a intervenir un psicólogo, pero ojo, el psicólogo debe tener una subespecialidad en infantes, en menores, ¿sí? Sobre todo en psicología infantil. Yo estuve buscando, fíjense que pues, las especialidades, no porque yo quisiera hacerlas, pues yo soy abogado, pero para elegir a los peritos particulares, y no encontré así en muchos lados la especialidad en psicología infantil, pero sí hay, digamos, le ponen a veces de varios nombres. Entonces, hay que tener mucho cuidado en que no nada más sea así, por ejemplo, no se vaya a confundir con la psicología social, la psicología... hay varios tipos de psicología. Entonces, aquí el perito en psicología con especialidad en niños, niñas y adolescentes va a intervenir un agente del Ministerio Público para que pueda advertir si existe algún acto de violencia, ¿verdad? Poder representar a lo que su derecho convenga. Y desde luego aquí tiene que estar el señor juez en una entrevista. No es interrogar, es una entrevista. Y para realizar este tipo de entrevistas hay muchas técnicas. Por ejemplo, el juez debe dominar el rapport. El rapport es una manera de romper el hielo. Pero no nomás es eso, el rapport, sino que diversas técnicas para poder extraer la información de esa niña, niño, adolescente de manera eficaz. Tercero, y voy terminando, exceptuada de contradicción y sin presencia de progenitores o tutores, ya lo decía, no puede haber una contradicción. Si la niña o niño dice, es que no quiero estar con mi papá, el papá no puede ir y reclamarle. Y si llega a pasar muchas veces en el CECOFAM, es decir, Centro de Convivencia Supervisado, que de repente dices, oye, ¿por qué no quieres convivir conmigo? Y le empieza a reclamar, y eso no es adecuado. Cuarto y quinto, y con esto termino, apoyo de un familiar o profesional de su confianza, eso es en casos de violencia sexual. Y finalmente, estas sesiones videograbadas, porque imagínense para que sean del alcance de tribunales revisores, es decir, los tribunales que van a conocer de una apelación, de un juicio de amparo, pues tienen que conocer la videograbación. En los juicios escritos, lo que platicaron con el menor está transcrito. ¿Se imaginan esa transcripción? ¿Cuántos sesgos puedan existir de quien lo transcribe? Entonces, por eso, y nada más hago una crítica. Aquí yo creo que el Código Nacional le faltó que se pueda emitir una evaluación psicológica para determinar si esa niña adolescente es capaz de poder ser entrevistado, como sucede con la materia penal. Eso no tiene el Código Nacional. Si el juez ordena la escucha del menor, el niño va y es escuchado, pero no evaluamos psicológicamente si está en condiciones de hacerlo. Pues sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Qué amables.